una clase muy especial, muy especial, puede entrar. Intente, por favor, mi hermana. Una clase muy especial por el tema que vamos a hablar. Sí, este no es un tema un tanto psicológico, sino más bien bíblico, por así decirlo, bíblico. Lo prometido es deuda, como decimos acá en mi país. En algún momento les mencioné que íbamos a hacer la clase de las maldiciones generacionales y pues arrancamos el año o la primera clase del año, mejor dicho, viendo esta clase. Yo sé que va a haber personas que ya conocen de este tema y personas que no, hay de todo. Y pues ojalá podamos ser edificados unos a otros también referente a este tema, ¿verdad? Es muy profundo, mis hermanos, quienes conocen de este tema podrán saber que en una clase no lo podemos abarcar así como que todo, porque es muy profundo, pero sí al menos en una clase tener como que las bases, eso sí, tener las bases para quienes ya conocen, bueno, van a reforzar cosas nuevas quizá, y para quienes no conocen el tema, pues también será de bendición para todos, ¿verdad? Dios mediante. Y pues feliz año nuevo, ya los había felicitado por medio del grupo, feliz año nuevo, que Dios les guarde este año, que Dios cumpla los anhelos de su corazón. Amén. Amén, amén. Muchas más Que Dios bendiciones. bendiga. Igual, profe. Muchas Su bendiciones a todos. familia, su ministerio, su casa, su descendencia, todo lo que toquen, que prospere, ¿verdad? La obra de sus manos, que Dios así permita. Amén, amén. Y a Amén. usted también, que Dios se glorifique en esas naciones, en México, Amén. especialmente Estados Unidos, y que Dios sea glorificado ahí, y que este año sea un año de victoria para el remanente que está en México, que está en Estados Unidos y en distintas naciones, igualmente que aquí. Muchas Amén. bendiciones y que Dios me la guarde y me la cubra y cubra a su familia y todas las familias que están allá, de la fe y todo, y que Dios cubra cada entrada y cada salida de ustedes allá, porque yo sé que Dios va a seguir tratando con los corazones que hay en cada país, que están enfermos. Por eso Dios tiene un remanente que son ustedes, Así para sea en el sanar nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y pediré a mis hermanos aquí, a todos, que tenemos victoria también, que nosotros somos victoriosos porque tenemos un Cristo vivo y lleno de poder. Que sea un Cristo que va a estar todo el tiempo con nosotros, nunca nos dejará, hasta el fin del Amén. mundo con nosotros. Amén. Que Amén. por cierto, un pequeño comercial ahorita que me acuerdo antes de meternos de lleno así rápidamente. En el año pasado, sí, el año antepasado, si no es que no me equivoco con las fechas, Dios me permitió abrir un grupo de WhatsApp que se llama Orando por las Naciones. Mismo grupo al que yo obviamente abrí por instrucción del Señor, sin fines de lucro, sin nada, o sea, no son clases, nada que ver con la universidad, es totalmente aparte el ministerio. Déjeme, le mando a la hermana Telma, me dice que no puede entrar, Telmita, déjeme, espérenme. Vamos a tener poquita paciencia porque la hermana Telma no puede. Ahí está el link, hermanita. Si gusta reiniciar su dispositivo y darle ahí clic. Entonces, así rápido, en ese grupo, ¿a qué nos dedicábamos? Como el nombre lo menciona, a orar por las naciones. Mucho tiempo, algunos de aquí pertenecieron a ese grupo, no me acuerdo quiénes. Mucho tiempo estuvimos orando incluso por Venezuela. Mucho fue lo principal que estuvimos orando por esa nación y por muchas más naciones, Estados Unidos, México, Haití, etcétera, por muchas naciones. Entonces, Dios mediante, ahora para febrero vamos a retomar ese grupo. Vuelvo y repito para que no vaya a haber confusión. El grupo no pertenece a la universidad, pertenecemos personas, yo lo abrí, pero he invitado gente que son pastores, consejeros, profetas, ministros del Señor de todas las denominaciones. Y es sin fines de lucro.
perdónenme mi garganta, es con el único fin, vuelvo y repito, de orar por las naciones. En aquellos entonces, si no me equivoco, nos reuníamos ¿qué eran? Los jueves en la noche, nos reuníamos, si no me equivoco. Entonces ahora, algo me entró a mi ojito, ahora someter a votación a ver qué día nos podemos reunir para estar orando por las naciones, y también ahí gente llevaba, por ejemplo, peticiones, ¿verdad? Gente con necesidad financiera, pastores incluso con necesidad financiera para su congregación, y orábamos todos por esa necesidad, necesidades de salud, tantas cosas, hermanos, por las que orar. ¿Y saben qué? Dios nos empezó a dar respuestas muy bonitas, nos empezó a dar respuestas a esas oraciones que estábamos ahí teniendo. Entonces, ¿a qué voy? Les invito, me escriben en privado, quienes quieran pertenecer al grupo, me escriben en privado y con mucho gusto los agrego, y ahora en febrero, Dios mediante, lo vamos a retomar, ¿sí? Amén, amén, sí, amén. Este grupo, 100% oración. Sí, amén, amén, que la oración es la llave del cristiano, es poderosa la oración. Todos los hombres de Dios oraban y se cumplía la palabra, porque Amén. nosotros tenemos que vivir constantemente en la comunión con Dios y orando a todo tiempo, como está en Tesalonicenses 5:10, sí, en Tesalonicenses 5:17, lo que está, que orar sin cesar. Y esa es la llave de nosotros. Cuando nosotros oramos, nos levantamos, nosotros tenemos discernimiento de espíritu, Dios nos da puerta, nos da voluntad, y nosotros comenzamos a caminar sobre las aguas y no nos ahogamos. Amén, hermana. Amén. Ese es el propósito de todos nosotros, amarnos uno con los otros, y donde quiera que un remanente en las naciones, orar por las naciones. Eso es lo principal. Amén. Sí. Y hablando de oración, pues vamos a orar antes de entrar de lleno. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste llegar a este año, a 2026, Señor. Sabemos que solamente es por tu favor, por tu misericordia puesta en nuestras vidas, Señor. Gracias también porque nos permites en esta tarde poder convivir y aprender sobre estos temas, Señor, bíblicos 100%. Ayúdame, Padre bendito, a impartir esta clase con la ayuda del Espíritu Santo. Yo sola no puedo, Señor, pero en Cristo soy más que vencedora. Que sea solamente tu Santo Espíritu quien hable a través de mí, siendo yo vasija, Señor, solamente un conducto, Señor, por favor, para que mis hermanos sean muy bendecidos, muy edificados a través de este tema, Señor. Asimismo, yo también estoy humildemente dispuesta incluso a aprender algo que ellos puedan compartir, Señor, también. Y sea tu Santo Espíritu, repito, Señor, aquí guiándonos, Padre. Te entrego esta clase, Señor, nos ponemos en tus manos. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos y cada una de mis hermanas que están aquí. Tú sabes, Padre bendito, que la mayoría de ellos son pastores, pastoras, se dedican al ministerio, Señor, son obreros tuyos, Señor, son siervos tuyos, hijos tuyos. Guárdales este 2026, todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos toquen, que sea bendito, que sea fructífero en el nombre de Jesús. Bendice su casa, su hogar, sus matrimonios, sus hijos espirituales también, su ministerio, Señor, sus trabajos, porque algunos tienen trabajos seculares. Guárdales en cada momento su salida, su entrada, sus congregaciones, las predicaciones que ellos den. Todo, Señor, que sea bendito en el nombre de Jesús. Amén. Y nos encomendamos, Padre amado, una vez más, Señor, sé tú yendo delante de nosotros como poderoso gigante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Vamos a ver rápido, mis hermanos. Desde ahorita vamos a entender por qué, porque las maldiciones generacionales, pese a que no es un tema psicológico el de hoy, como bien lo dijimos, pero tiene que ver un poquito los patrones de conducta con las maldiciones. ¿Sí? ¿Qué son los patrones de conducta? Desde la psicología. No es más que un conjunto
de emociones, creencias, formas de relacionarse, comportamientos, actitudes, ¿sí? Que se repiten, hermanos, de generación en generación. Es decir, mi mamá le aprendió algo a mi abuela materna, por poner un ejemplo, y luego mi mamá lo repite, y luego yo se lo aprendo a mi mamá, y luego yo lo repito, ese patrón de conducta, y luego mi hija, sí, también lo aprende y lo repite. Patrones que vamos aprendiendo, muchos de ellos pueden ser también de manera inconsciente. Algunos pueden ser conscientes, sí, pero la gran mayoría de los patrones de conducta se repiten, se aprenden de manera inconsciente. Así como, digámosle una expresión, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera, como robotcito lo aprendemos y luego otra vez otra persona lo aprende. De hecho, algo bien curioso, hermanos, algo bien curioso es que se ha comprobado ya por psicólogos, sociólogos, gente muy estudiosa de estos temas, que hasta niños que son incluso adoptados aprenden patrones de conducta y hasta, esto me sorprende más, y hasta las gesticulaciones también lo pueden aprender de sus padres adoptivos. Y hay gente que puede pensar, pero ¿cómo es posible? Se parece mucho a sus padres porque llegan hasta veces hasta tener un parecido físico, entre comillas. ¿Por qué? De tanto que repitieron modismos, gesticulaciones, patrones, actitudes de esos padres adoptivos. ¿Cuál más razón? Los hijos biológicos. Vuelvo y repito, si los hijos adoptivos, los hijos de adopción lo aprenden, ahora los hijos de sangre, de biológicos, mucho más. Y si me fuera otro tema un poco más profundo, que ese no es la clase de hoy, pero está muy interesante, investiguen de eso un poco. También en los genes, o dicho de otra manera, a través de los genes se transmiten mucha información. Eso ya está comprobado científicamente. Hay gente que puede a veces ni siquiera conocer a los papás y hacer algo que los papás hacían y luego ellos también. Y uno dice, pero ¿dónde lo aprendió si no conoció a sus padres, por poner un ejemplo? Porque en los genes ya hay información, por así decirlo. ¿Sí? Hermana Yocasta. Sí, buenas noches, feliz año, profe. Con respecto a lo que usted dice, yo tuve la experiencia que usted está diciendo con una vecina. Ella se separó con dos niños, una hembra y un varón, del esposo. Cuando se separó, ella estaba embarazada de la más pequeña y el niño estaba chiquitito, el varón. Y ella me dijo, mira, tú ves ese gesto que él está haciendo. Él nunca ha visto a su papá haciéndolo. Y ella me dijo que él hacía muchas cosas y tenía algunas actuaciones que hacía su papá y el niño nunca lo vio haciendo eso. Entonces, no le voy a decir que no lo quería en ese momento, pero usted sabe que uno como que duda un poquito. Pero ella me dijo, él hace muchas cosas que hacía su papá. Entonces le hago la pregunta, incluso los gestos, profe, sea gesticulaciones. Sí, hermana, sí creo. Como usted dice, hasta las gesticulaciones, sí, es como el ejemplo que les di. Muchas gracias por ese aporte, hermana, es muy interesante que usted nos confirme eso a través de una experiencia que tuvo. Y muchas veces puede no conocer al papá, a la mamá, y como bien dice, hasta los gestos, y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo si no le conocía? ¿De dónde lo aprendió? Porque los genes traen información, por así decirlo. Sí, todo este tema es bien profundo.
tanto, ¿qué vienen siendo? Los neurólogos han investigado mucho eso, biólogos, mucha gente dedicada a la ciencia ha hecho todas esas investigaciones. Entonces, se repite. Y es una parte, todavía no entramos de lleno en tema, pero pequeño paréntesis, a través también de esos patrones repetitivos, también ahí es donde los demonios encuentran cabida para poder entrar y convertirse en lo que le llamamos una maldición generacional. Ahorita vamos a entrar de lleno en el tema, espérenme tantito, ahorita entramos, pero es una de las maneras. Por eso dice otro ejemplo, yo sí les había compartido esto, por ejemplo, en la familia por parte de mi papá, Navarro, yo soy Navarro Sainz, en la familia por parte de mi papá, tanto desde mis tíos, Dios los guarde, bueno, muchos ya fallecieron, algunos siguen vivos, tíos míos, tíos abuelos, primos, primas, muchos traen el alcoholismo. Los papás, los hijos, ahora también los hijos de mis primos, mucha gente, Dios los guarde. Muchos aprendieron viendo a sus papás, en caso de algunos primos míos, pero también esto es una maldición generacional muy fuerte, muy fuerte. Y ¿saben qué, mis hermanos? Les voy a compartir algo así bien rapidito, personal. Cuando yo estaba pequeña, que apenas empieza uno a despertar un poquito, ¿verdad? Quizá 12, 13, 14, 15 años, alguna cosa así. Yo no conocía en absoluto estos temas. Nunca había escuchado de maldiciones generacionales, nada de eso. Pero yo veía a mi papá beber mucho, veía a mis tíos, veía que algunas personas de la familia ya se habían muerto, ya habían fallecido a causa, pues, de congestión alcohólica, de cirrosis, de lo que sea. Y yo dentro de mí pensaba y decía, yo nunca quiero probar una gota de alcohol. Nunca. De lo que yo veía, me daba tanto miedo en ese entonces que yo tenía 14, 15 años, 13, jovencita, 18. Y decía, nunca quiero probar una gota de alcohol porque eso es una maldición. Y yo ya lo pensaba en mi cabeza, pero nunca lo había escuchado tal cual hablar de alguien, ni de ningún pastor, ni de nadie, pero yo dentro de mí decía, eso es una maldición. Y me daba tanto como pavor, por así decirlo, cuando uno empieza a crecer y las amistades empiezan a ofrecer, mira, que tómale, que no va a pasar nada, que no sé qué. Y yo tenía tanto por decirlo así, ese trauma en mi cabeza de decir, no, el alcohol, no, de mí tiene que estar bien retirado. Esa es una maldición de que yo veía a mi familia con todos esos problemas. Y tal es así, mis hermanos, ¿va? Gracias a Dios mi papá se salvó, recibió al Señor en su agonía, en sus últimos días, recibió al Señor, pero mi padre falleció en el 2025 de cirrosis hepática. Ya muchas complicaciones, amados hermanos, muchas complicaciones, justamente del alcohol, de la maldición del alcohol. Y saben, yo he querido reunir a mi familia, familiares, convocarlos y darles alguna plática o algo, pero de pronto digo, si se me ofenden, porque muchos no son cristianos, pero bueno, de hecho en el funeral de mi papá, una prima mía que es cristiana, ahí un poquito les evangelizó, ella sí es cristiana, les evangelizó y algunos recibieron al Señor y fue una cosa muy bonita, fíjense, aún dentro del funeral. Pero bueno, así está ese asunto, hermanos. Y antes de entrar más profundo en la clase, quiero que todos recordemos y tengamos la mentalidad que Jesús ganó y pagó por nosotros. Recordemos, hermanos, es un buen momento para recordar que Jesús no solamente murió por nosotros,
para darnos vida eterna. No solamente para eso, que mucha gente, lo digo en el amor de Cristo, mucha gente piensa que solamente murió para darnos el acceso a la vida eterna, pero no, no solo eso. Eso fue lo principal, sí, pero también murió por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia, murió por nosotros para romper las maldiciones generacionales. Amén. También para eso, en esta vida también podemos disfrutar no solamente la venidera de lo que Él hizo por nosotros. Vuelvo y repito, ganó y pagó. Ahorita vamos a ver esta cita bíblica que muchos, yo sé que la conocen, que está en Juan 19:30 y leemos en el nombre de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Saben, hermanos, es uno de los textos que muchas de las veces yo no puedo leer sin llorar. Lo leo y se me quiebra la voz muchísimo. El consumado es por lo que significa esta cita bíblica. En aquel tiempo, cuando una persona decía consumado es, esa frase, no sé si todos sepan aquí, algunos deben saber, esa frase se usaba, número uno, en el contexto de negocio, cuando hacían un negocio los comerciantes, por así llamarlo, los mercaderes, decían consumado es, quiere decir que se pagó la deuda en ese negocio que se hizo. La deuda se pagó. Y cuando Jesús dijo esto, quiere decir que pagó nuestra deuda. Ahora sí que por adelantado, por así llamarlo, por nosotros. Lo que adeudaba la hermanita Caro, lo que adeudaba la hermanita Yocasta, la hermanita Narcisa, la Alejandra, todos, él ya lo pagó. Nosotros no sabemos, y perdón si esto suena a evangelismo, pero metiéndome un poquito en eso, si me lo permiten, nosotros no teníamos cómo pagar, recordemos eso. No teníamos cómo, ni con todas las monedas de plata, nada. Y él, consumado es, cuando dijo, pagó por usted y por mí, repito, no solo para la vida eterna, para las maldiciones también. Gloria a Dios. Cuando también esta frase, consumado es, también se usaba en el contexto de guerra. Cuando los militares, por así llamarlo de la época, decían consumado es que habían ganado la guerra, la batalla. También se usaba mucho en eso. Y ahí también Jesús lo usó para decir que la batalla con el reino maligno, por así decirlo, ¿verdad? Con el enemigo y sus secuaces, como les digo yo, él la ganó. Santo. Él ganó y él pagó. Entonces, nosotros cuando queremos romper una maldición generacional en el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir esto aquí? Que nosotros desde inicio vayamos con la mentalidad que ya la tenemos ganada y las deudas ya las tenemos saldadas. Yo el otro día cuando estaba haciendo estas diapositivas, hermanos, reflexionaba tanto en eso y decía, Dios mío, perdónanos a muchos de tus hijos, porque a veces somos, perdónenme la expresión, a veces somos tan tontos o tan torpes que incluso en momentos llegamos a entrar en guerra espiritual con la mentalidad de, a ver si la ganamos. Cuando Jesús sí dijo, consumado es porque Él ya la ganó. Ya la tenemos ganada. Amén. El pensar, podré, no podré, podré romper esta maldición, no podré romper esta maldición, podré quebrantar esto, no lo podré quebrantar, es muchas veces falta de fe o una fe debilitada, digámosle, en esa forma. Entonces nos metemos en eso, ya está ganada por su sangre de entrada. Y empiezo con esto y vamos a volver a terminar con esto porque es una cita muy, muy poderosa.
¿Qué es una maldición generacional? Para los que quieren ampliar un poquito el contexto, es la transmisión de consecuencias del pecado, creencias falsas, heridas no resueltas, pactos espirituales que se repiten de generación en generación. Y son también espíritus asignados a cada familia. Acuérdense, mis hermanos, que el enemigo y sus demonios y sus secuaces, como les digo yo, también así les puse yo lo comparo mucho con el crimen organizado. Yo digo, son como el crimen organizado, metafóricamente hablando. Sí, así como las personas del crimen organizado, lamentablemente para hacer el mal, saben organizarse muy bien. Lamentablemente, el enemigo y sus secuaces también se organizan muy bien. Hay espíritus asignados, como ustedes sabrán, a naciones, principados. Hay espíritus asignados a gente de los gobiernos políticos, espíritus asignados a familias, a personas, a localidades. Lamentablemente, están tan bien organizados que por eso muchas de las ocasiones es que logran, entre comillas, no diría ganar, pero sí como ganar terreno, territorio. Y más que nada, no porque la sangre de Cristo no sea suficiente, como lo vimos aquí en esta cita, ¿verdad? Él ya pagó y él ya ganó, sino que en nuestra ignorancia, si me permiten decirlo así, es que muchas veces nosotros perdemos, no porque Jesús no haya ganado, sino por falta de conocimiento, perecemos, como está escrito en Oseas. Perecemos porque nos falta conocimiento. Perecemos, dicho de otra manera, dice otra versión de la escritura, por ignorancia, por ignorantes. Perecemos. Y nosotros al ignorar, le damos ventaja al enemigo. Y al tener ventaja es cuando él pues hace de nosotros lo que quiere, por así decirlo. Lo que quiere. Y ahorita me vino en mente la otra cita que les iba a mencionar. Se me fue esta cita. ¿Cómo va esta cita? Se me fue, discúlpenme. Que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No las maquinaciones del enemigo. No debemos de ignorar. ¿Qué es ignorar? Desconocer todo lo que, como él opera, lo que él maquina, su manera de proceder. No debemos de ignorarlo. De entrada, vuelvo a lo mismo y hago hincapié. De entrada, si no tenemos en mente esa fe tan grande de que Jesús ya ganó y ya pagó, pues nos vamos a meter a la batalla, a la guerra espiritual en ignorancia también. Sí. Y el enemigo lo sabe, hermanos, a veces, lamentablemente, más que el cuerpo de Cristo. Más que porque él se aprovecha a veces de la ignorancia del cuerpo de Cristo, es donde él toma ventaja, más que nada. Si todo cristiano estudiáramos a profundidad, incluso me atrevo aquí a mencionar la sangre de Cristo, otra cosa sería. El enemigo y sus secuaces temblarían con todo cristiano. Yo he escuchado predicadores, y lo digo en el amor de Cristo con todo respeto, porque de todo siempre se aprende mucho, pero hay algo en lo que de pronto no he estado como muy de acuerdo, ¿sí? Que dicen, palabras más, palabras menos, que dicen que todo cristiano tiene la misma autoridad y que no es cierto que existen las dimensiones espirituales, que todos tenemos la misma dimensión espiritual. He escuchado
decir eso de algunos predicadores o pastores o así. Yo creo firmemente que es lo contrario, que no todo hijo de Dios tiene la misma autoridad espiritual. No estoy hablando de dones, no estoy hablando de talentos, no. Estoy hablando de autoridad espiritual. Recordemos que para la liberación no es un don, la liberación es una autoridad espiritual. Y no todo cristiano accede o tiene la misma autoridad espiritual. Lo vemos en la Biblia. ¿Por qué un Pedro o por qué la sombra de Pedro expulsaba demonios? Él accedió a dimensiones espirituales, por así decirlo, tan elevadas, tan altas por parte de Dios o por parte de Jesucristo, es lo mismo, que él podía hacer eso, o no él, el Espíritu Santo a través de él, porque el Espíritu Santo le había dado una legalidad y una autoridad alta. Otro ejemplo también usando la Biblia. Cuando los hombres estos quisieron expulsar los demonios y prácticamente se le burlaron en su cara, que le dijeron, pues conocemos al apóstol, conocemos a Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Hechos 9, los de Seba. Exacto, hermano. ¿Y ustedes? Ustedes ni los conocemos. Yo cada vez que leo esa cita bíblica, yo me los imagino que hasta se burlaron, así yo me lo imagino, mis hermanos. Por eso no todo cristiano, se fija, no todo cristiano tiene la misma autoridad espiritual. No todos. Y no es porque Dios tenga unos más consentidos que a otros, o o que unos sean más que otros menos, no, todos valemos igual para Dios. Pero número uno, esas personas que tienen más autoridad espiritual, número uno, es porque también tienen conocimiento. Amén. Si no tienen conocimiento, no se les va a ser revelado y no van a poder hacer las cosas en el nombre de Jesús. No van a poder acceder a esa autoridad espiritual. Y número dos, la relación íntima que también tienen con el Señor. Una relación íntima y profunda. Es por eso que el Señor los unge y ellos pueden acceder a niveles, se puede decir, altos, por así llamarlo. O no niveles, dimensiones. Porque niveles no está correcta la palabra. No está correcta. Después explico por qué. No está correcta. Niveles le llaman otras. Sí. Entonces sí, hay dimensiones. ¿Será jerarquías, hermana? Dimensiones, hermana. Dimensiones espirituales. Sí, porque niveles, así rapidito, niveles son lo que usan los metafísicos, los de toda esa gente que estudia otras cosas erróneas, filosofías huecas. Para los hijos de Dios son dimensiones. Sí, el profeta que dijo, Elías, que dijo, no va a llover si no es por mi palabra. Sí. ¿Qué era? Dimensiones también, dimensiones espirituales. ¿Qué persona, qué hijo de Dios lo dice así con esa autoridad y con esa seguridad? Son dimensiones espirituales. ¿Y a qué voy con este tema? Que para también poder tratar este tema, porque esto de la maldición generacional va dentro de la liberación, hay que acceder también a esas dimensiones a través del conocimiento de lo que hizo Jesús, lo que leímos ahorita, de la sangre de Cristo, todo este tema, y de la intimidad con el Señor. En la intimidad, de hecho, algunos escucharon mi podcast donde hablé del ungimiento. Sí. Sí, ¿verdad, mi hermana? Usted lo escuchó. En la intimidad es donde conseguimos esa unción o donde obtenemos esa unción de parte del Señor.
Ahí está la parábola de las 10 vírgenes, que unas 5 les decían a las otras 5, hey, danos de tu aceite. ¿Y qué les dijeron las otras 5? No, cómpralo. Se los estoy parafraseando así rapidito para no leer está largo el capítulo. Cómprenlo. ¿Y cómo se compra esa unción? En oración, en lectura bíblica, en intimidad con el Señor, en obediencia. Es otro punto bien importante. Una persona también que accede a esas dimensiones, esas dimensiones, esa autoridad espiritual elevada, ¿saben qué es lo más poderoso? Someterse como hijo. Si yo me someto a Dios, voy a accesar también, es una manera de accesar o una de las varias maneras de accesar a esas dimensiones o a esa autoridad. ¿Por qué? Porque un cristiano no podemos ejercer una autoridad como hijos de Dios en contra de los demonios si no nos sometemos a nuestro Señor. Es lo primero, por llamarlo así, que ellos respetan o a lo que ellos temen. Si ellos ven un hijo o una hija de Dios sometido, tiemblan, hermanos, tiemblan. Porque puede ser una persona que sí lea mucha Biblia, que lo que sea, y no es malo, al contrario, es bueno, claro, sí. Una persona que predique mucho, que sepa mucho de prédicas, que manifieste los dones, que sí, todo eso está bien. Pero vuelvo y repito, para acceder a esa autoridad, para la liberación, específicamente también aquí en las maldiciones o expulsar demonios o todo eso, lo primero es que tiene que estar sometido en obediencia. Lo primero. Me platicaba una pastora, amiga mía de Guatemala, que quiero muchísimo, a esa pastora y amiga. Hablo con ella de vez en cuando por llamada, videollamada de WhatsApp. Y me platicaba ella, a cada rato me lo vuelve a platicar. Le digo, hermana, ya me contó esa anécdota y me la vuelve a contar, mis hermanos, pero yo le dejo que me la vuelva a contar. Dice que tenía que ir a una casa a hacerle una liberación a una mujer, a una hermana de la iglesia. Y ella agarró a 2 hermanas del ministerio de intercesión, las agarró, vénganse, vamos. Y llegaron a expulsarle el demonio a esa persona, a esa mujer. Y dice que cuando una de las que iban con ella le empezó a decir el demonio que no se iba a someter y se burlaba en su cara porque ella andaba en pecado. Ay, ay, ay. Así, hermana, me lo platicó. A ver si un día le digo, hermana, grábeme eso porque quiero compartirlo con el grupo, que me graben un audio para que ella lo comparta. Ella lo platica mejor que yo porque ella vivió la experiencia. Y ella eso lo testifica también en su congregación, ella lo testifica mucho. Y se le burlaba ahí. Y le dijo, ¿sabe qué, hermana? Sálgase mejor, váyase a su casa, luego nos vemos, porque estaba entorpeciendo la liberación. Ahí está la prueba de que los demonios no se someten a una persona que no está sometida al Señor. Ellos se van a someter a una persona que está sometida al Señor, que está en orden, perfecta no, pero que está sometida en obediencia. Imagínense, y pues la hermana me dice que pobre, ¿verdad? Pasó una vergüenza y todo, y ya después la pastora trató con ella y demás, ¿verdad? En amor y en misericordia. Pero imagínense, me acordé de lo que leímos en Hechos, ¿verdad? Justamente. Entonces el sometimiento es lo primero. Y si nosotros vamos a tratar
para romper las maldiciones generacionales, ya sea de nuestra familia o de alguien a quien estemos ministrando también. Primero tenemos que estar en obediencia y en sometimiento al Señor. La guerra, la batalla ya la tenemos ganada, ya la tenemos hecha. Jesús ya la ganó por nosotros. La deuda ya está pagada, ya. Pero ahora viene estar sometidos y ahora sí, aventarnos a eso, ¿verdad? Como decimos acá en el país. Éxodo 25, el 6 habla de la iniquidad que se visita hasta la tercera y cuarta generación, como ustedes bien lo saben, cita tan conocida. Sí, se visita la iniquidad, el pecado y la iniquidad. ¿Y cómo acceden, hermanos? A través de derechos legales. Debe haber, esta presentación se los voy a enviar también, mis hermanitos, ¿eh? Les voy a enviar esta presentación y saben que también me estoy acordando que les debo algunos las guías para los que no la pudieron descargar. El lunes les envío todo completo. Sí, envíemela a mí, profe, que yo no la pude descargar. Sí, Y hermano. cuando pueda me da una oportunidad. Sí, mi hermanita, claro que sí. Pasamos esta diapositiva y le doy la chance, permítame. Debe haber un permiso consentido por nosotros para que ellos, ¿qué les dije ahorita? Empezando por ahí, que el enemigo y sus secuaces están organizados y ellos actúan también sobre derechos legales. Ellos tampoco pueden actuar así nada más porque sí, debe haber un derecho legal para que ellos puedan acceder, mientras no pueden acceder. Pero nosotros, por ignorancia, por falta de conocimiento, les damos derechos y por eso perecemos, ¿verdad? También ahí aplica. Los derechos legales son reconocidos y bien comprendidos por los demonios. Es más, ellos muchas veces tienen más conocimiento que nosotros. Sí. No muchas veces, bueno, sí, muchas veces, no siempre, pero en muchos de los casos. Debe haber una puerta de oportunidad, una puerta abierta para que ellos digan, por aquí me meto. Una ventanita, hermanos, que digo una puerta, para que ellos entren. Las puertas se mencionan en toda la palabra de Dios. Su importancia y trascendencia son vistas frecuentemente en términos de protección, de cerrar el paso al adversario. Puse aquí entre paréntesis, leer Isaías 62:6. No sé si alguien lo pueda conseguir, por favor, hermanos, en lo que sigo. La función de una puerta. Aquí, De la hermana. Isaías 66. 62:6. 62:6. 62:6. Ajá, Sí, hermanita. está aquí. 62:6. Dice así, alabado Dios sea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, es puesto guardado todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que establezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Hasta ahí. Sí, hermana, amén. Amén. Sería bueno después que aquí en su casa repasar todo el capítulo. Sí, hermana. La función de una puerta es dejar, gracias, amada hermana, es dejar algo fuera o permitir que entre. Esa es la función de una puerta. Puertas, entradas, puntos de entrada y portales son varios términos que describen la misma función, que vienen siendo ¿qué? Puntos de acceso a los demonios. El Espíritu Santo no entrará a una persona al menos que sea invitado. ¿Qué dice la Escritura? Que Él llama a la puerta. Él llama, Él nos ama tanto
que si no es invitado, él no va a entrar, el Espíritu Santo. Acuérdense que en la Escritura nosotros somos comparados con casas, con templos, somos templo del Espíritu Santo, somos casa también. Y el Espíritu Santo, como todos sabemos, no va a entrar si no es invitado. Ahora, los demonios, el enemigo y sus secuaces también pueden entrar, pueden y quieren hacerlo. Claro que quieren hacerlo, pero ellos sí entran bajo un derecho legal, pero yo le digo que entre comillas, porque también son muy tramposos para entrar. También entran a través de trampas, de engaños, también. La mayoría de las veces, por no decir siempre, entran de esa manera. Entonces, aún con engaños, con trampas, de todas formas pueden acceder. Hay numerosas maneras en que puedan estar esas puertas abiertas, ¿sí? Ya sea para posesiones o para opresiones demoníacas, no solamente posesiones, sino opresiones. Y muchas maldiciones justamente es porque las familias o las personas están siendo oprimidos por esos demonios. Muchas de las maldiciones generacionales es justamente por eso. Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí está hablando metafóricamente, y sin muro, el espíritu que no tiene rienda. ¿Qué quiere decir? Que los demonios pueden entrar, pudieran entrar. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. El Señor, el Espíritu Santo. Si llama, si queremos abrir la puerta, va a entrar. Y vuelvo y hago hincapié. El demonio y sus secuaces no. Les encanta entrar por trampita. Ahora sí, como los contratos con letras chiquitas, ¿verdad? Así Sí, me sí. imagino. Ay, mis hermanos, yo y mis metáforas, ¿verdad? A mí me gusta usar muchos ejemplos, pero yo sí me lo imagino. No leímos las letras chiquitas. Los antepasados. Esta es una consecuencia del pecado y cada padre y cada madre deberíamos o debemos asumir la responsabilidad de romper la maldición familiar. Sí, en mi caso, hermanos, por todo ese antecedente, orando por mis hijos, rompiendo ataduras, yugos de la esclavitud del alcohol, del alcoholismo, me corresponde muchísimo por mis hijos, por mis nietos, por los que vienen. Sí, y muchas otras cosas, y cada quien en su familia tiene algo también. Sí, ahorita lo vamos a ver a detalle, incluso muertes prematuras que a veces no son normales, muchas cosas. Aquí lo vamos a ver. Dice aquí, Deuteronomio 28, y las referencias de las diversas maldiciones resumidas de la siguiente manera. Yo, como les paso que en la semana se lean otra vez Deuteronomio 28, aunque ya lo hayan leído, vuélvanlo a leer con otro entendimiento que el Espíritu Santo les dé. Acuérdense que siempre, aunque hayamos leído una cita 1 y 1000 veces, siempre nos va a dar un nuevo entendimiento, ¿no? Bueno, aquí está resumida Deuteronomio 28, las maldiciones de la siguiente manera. 1. Deterioro mental y emocional. ¿Sí? Esto es muy comúnmente obra de poderes demoníacos y queda evidenciado en la cantidad de tratamientos. Otro, esterilidad, e impotencia.
junto también con abortos espontáneos y complicaciones conexas del sexo femenino. ¿Cuántas veces tenemos familiares que no han sufrido un aborto espontáneo, ni 2, ni 3, muchos? ¿Sí? Fracaso, planes, proyectos que nunca maduran, nunca terminan de madurar. También espíritus bloqueantes, espíritus dificultantes, cuyo propósito y asignación es impedir que las bendiciones que están en camino terminen de madurar, por así decirlo. ¿Sí? Que uno dice, pero estaba a punto de cerrar este negocio, estaba a punto de esto, de lo otro, y no se concreta. Pero de manera frecuente, de manera recurrente. Esa también es una maldición. Pobreza o insuficiencia financiera continua. No que en algún momento pasemos por alguna situación adversa económica. Todos en algún momento pasamos por dificultades económicas, pero dice de manera continua. Esta maldición con frecuencia es el resultado incluso de robar a Dios, pero también puede ser un pecado de los antepasados. Sí. Si el abuelo, el bisabuelo, el papá, quien sea, por ejemplo, robaba o cometía fraudes, negocios fraudulentos, cualquier cosa parecida, ¿sí? Ahí dieron cabida, dieron legalidad a demonios para que obren en las finanzas de esa familia, de los hijos, de los nietos, etcétera. Obstaculización espiritual para escuchar la voz de Dios. Discernir la presencia de Dios, comprender la Biblia, concentrarse en oración y carecer de los dones espirituales. También es otra maldición. Perdón. Traumas de la vida. Ir de una crisis a otra, esta parece ser una maldición bastante común. Y hermanos, yo conozco familias que recurrentemente pasa esto mucho. Cada cosa que dice uno, Dios mío, eso solamente yo creo en películas, o sea, cosas tan extrañas, tan bizarras, tan raras, que les pasa, pero frecuentemente una y otra vez. Es una maldición, es una maldición. Muertes prematuras y no naturales frecuentes, que fulanito se accidentó cuando tenía 20 años y que el otro sobrino también falleció cuando tenía 25 y que muertes así de manera recurrente. También es una maldición. Ruptura de relaciones familiares, incluyendo el divorcio. Las tías divorciadas y luego en el amor de Cristo. La abuelita se divorció, las tías divorciadas, las hijas divorciadas y todo mundo divorciado en esa familia. No una persona, sino mucha gente en esa familia. También es una maldición. Enfermedades y dolencias, especialmente crónicas y hereditarias. Cáncer en la abuela, cáncer en la mamá, cáncer en la hija. Un ejemplo, ¿no? Son maldiciones también. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean por causa espiritual. Muchas veces es porque la persona no se cuidó o cualquier cosa, pero de manera crónica, hereditarias, muchas de las veces es por maldición. ¿Sí? Todo esto basado en Deuteronomio 28. Recordar que también, hermanos, hay bendiciones generacionales. La bendición espiritual también es prometida a los que obedecen los mandamientos del Señor. Las bendiciones son la contraparte de las maldiciones. Deuteronomio 28, 1 al 14, habla de las bendiciones prometidas a quienes son exaltados por Dios. La promesa de ser prestamista y no prestario, cabeza y no cola. ¿Sí?
Ahorita si nos da tiempo, leemos esta cita. Ahorita aquí le puse leer. Ahorita si Dios mediante nos da tiempo, leemos esta cita. Al último. Los puntos de entrada, algunos de los puntos de entrada por los cuales acceden, ¿sí? Hay muchos, pero algunos de los principales. Las personas con autoridad relacional. Ojo, no solamente una persona puede tener una maldición por los padres, por los abuelos, por los bisabuelos, no. Una persona con autoridad en su vida, en mi vida, también nos puede transmitir una maldición. Por ejemplo, el esposo sobre la esposa, porque el esposo tiene autoridad espiritual, legalidad sobre la esposa. ¿Sí? También. Ejemplos. Si le dice, usted no sabe cocinar, usted no es buena para esto, usted es una inútil, usted es una tonta, usted es una perdedora, usted no sirve para nada, ¿qué está declarando con su boca? Palabras de maldición, y como es una persona de autoridad, ahí también es un punto de acceso a maldición. Ahí también. Maldiciones autoimpuestas. También. Que antes de que yo leyera esto y lo aprendiera como tal, hace mucho tiempo cuando yo estaba mucho más joven, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué no me salió esto? ¿Por qué no me salió lo otro? Tal negocio, tal cosa. En mis 20 y tantos años. Y oí clarito la voz del Espíritu Santo que me dijo, está siendo provocado por ti. Cállate. Deja hablar en contra tuya. Y yo me quedé tan asombrada, hermanos, yo todavía no conocía a profundidad estos temas. Tan asombrada me quedé. Son maldiciones autoimpuestas que también nosotros así mismo a veces nos decimos. En algún momento de nuestras vidas llegamos a decir, nunca voy a servir para nada, no sirvo para nada, Dios no me quiere, Dios no me ama, mis padres no me quieren, puras cosas malas y negativas, son maldiciones autoimpuestas. El hombre comerá del fruto de sus labios. Ahí también son accesos de entrada a demonios. Accesos de entrada. Las maldiciones causadas por convenios no escriturales, por ejemplo, estando unidos en yugo desigual. Las maldiciones causadas por los sirvientes de Satanás, por ejemplo, los curanderos, los hechiceros, los agoreros, todo eso. También, si una persona va con este tipo de personas que practican estas cosas, ahí también son puntos de acceso a maldiciones. Puntos de acceso, puntos de entrada, como le quiere decir, es lo mismo. Las siguientes maldiciones causadas por desobediencia a los mandamientos de Dios, tener falsos dioses, falta de respeto a los padres. Y ahí también yo me puse a pensar cuando estaba haciendo estas diapositivas, hermanos. Esto qué fuerte, miren, falta de respeto a los padres. Ninguno, yo creo que ninguno, no sé si hay alguno que sí, no sé, pero al menos la gran mayoría le llegamos a faltar al respeto a nuestros padres, ya sea de niños o de adolescentes. Y ahí también yo me puse a pensar, el enemigo qué tramposo, porque un niño, un adolescente, pues a veces por su inmadurez, a veces no por malicia, por inmadurez, por cosas que usted quiere y guste, pudiera faltarle el respeto a los papás. Incluso en muchos de los casos, no digo en todos, en muchos de los casos, muchas veces no les tocaron los padres más ejemplares, por así decirlo. El hijo está herido, lastimado,
y les puede faltar al respeto en su inmadurez, repito. Pero ahí, aún con toda la inmadurez, con la edad, con la juventud, con los que sea, eso no lo va a respetar el enemigo. No lo va a respetar y va a ser un punto de acceso. Vuelvo a lo mismo, es tramposo. Es tramposo. No hay, es que era niño, es que no sabía, es que era adolescente. El diablo ya aprovechó esa situación. Qué fuerte. Traición contra el prójimo, injusticia con el débil, sexo ilícito, perjuicio, robo, pervertir el evangelio, depender de la carne, antisemitismo, también. Sí, son varias puntos de acceso, puntos de entrada, por lo cual los demonios aprovechan y acceden. Unos de los tantos que hay. De los tantos. Porque acuérdense que también están las obras de la carne en Gálatas. También. ¿Qué hacer? Identificar, usted está ministrando a alguien, un ejemplo, para usted o para ministrar a alguien, para todo sirve esto. Identificar esos patrones familiares, incluso de lo que hablamos al principio, ¿se acuerdan? Esos patrones repetitivos que le llama la psicología también. ¿En cuál era, hermanos? Me perdí, acá. Identificar, ¿sí? Antes de renunciar es necesario reconocer patrones de relaciones, abandono, abuso, codependencia, patrones emocionales, culpa, miedo, ira, vergüenza, patrones espirituales, rechazo a Dios, legalismo. El legalismo también es un pecado muy grande. Me decía hace muchos años, nos decía un pastor de una iglesia donde me congregaba antes, que fue de mucha bendición ese pastor, decía, miren hermanos, tanto peca una persona que anda pecando deliberadamente como una persona que es cristiana pero es legalista. Y yo decía, ¿por qué? Yo decía, ¿cómo compara una persona pues que al menos está en los caminos de Dios, pero que es legalista, a una persona que anda en el mundo deliberadamente? Yo en ese tiempo, hermano, yo no entendía a qué punto quería llegar el pastor y decía, ¿pero cómo? Decía, para Dios es lo mismo. Ese pecador del mundo que peque liberadamente como el que está en la iglesia y es legalista. Y repito, hermano, yo decía, mi lógica no me daba. Decía, ¿cómo? Para mí, a mi forma de entender de aquel tiempo, yo decía, pues peca más el que anda en el mundo liberal, ¿va? Deliberadamente. Y él un día nos explica, ya un poquito más a profundidad, porque le decían, a ver, pastor, ¿por qué? Y que no sé qué. ¿Y qué creen que él dijo? También me quedé como ustedes, así de... Bueno, ahí les va rápido para ya acabar con la clase y no atorarme ahí. Dijo, porque ambas personas están ensimismados, están viendo a sí mismo. El que anda en el mundo, pues está viendo hacia sí mismo, está viviendo para los placeres de la carne, por así decirlo. Y el legalista, en lugar de estar sus ojos en el Señor, en la cruz, en el trono de la gracia, está viendo hacia sí mismo, porque se cree, con todo respeto, don perfecto, don perfecta, don santo, doña santa, y está viendo hacia sí mismo en lugar de estar viendo hacia la cruz.
Entonces, cuando el pastor dijo eso, dije, ya tiene sentido. Ambas personas no estaban viendo hacia Jesús, estaban viendo hacia sí mismos. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Qué fuerte eso. Ahora, después de identificar esos patrones, renuncia, perdón y verdad. Puede guiar a la persona que usted está ministrando, reconocer, perdonar incluso si papás le hicieron daño, tíos, abusos, abuelos, perdonarse hacia sí mismo, hacia sí misma también. Renunciar, la renuncia y luego declarar la verdad. Reconocimiento, perdón, renuncia y declarar la verdad. La verdad. Oración sugerida, es una oración sugerida, pero ustedes la pueden mover a su manera, obviamente. Déjenmelo agrando. Señor Jesús, reconozco los pecados y heridas que han marcado mi familia. Decido perdonar y renunciar a toda mentira, pacto o carga que no proviene de ti. Declaro que en Cristo soy nueva creación y que mi linaje es bendecido. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Algo así, ¿verdad? Algo así. Oración y ministración después de reconocer, perdonar, renunciar, de declarar. Tiempo de silencio con la persona que está ministrando. Oración personal y acompañamiento del pastor o del consejero. Cierre y tarea espiritual. Durante 7 días, esta parte, todo esto, hermanos, les comento así rápidamente, lo saqué de diferentes fuentes. Algunas cosas no las saqué de alguna fuente, algunas cosas el Señor me fue guiando para la clase y algunas otras sí fue de un libro de liberación, el cual se los voy a compartir también. Les voy a compartir el libro y les voy a compartir las diapositivas. Y esto sí fue del libro de liberación. Dice el ministro de liberación, sugiere que durante 7 días leer y declarar en voz alta Gálatas 3 y Efesios 1. A la persona que estamos ministrando le vamos a decir, usted se va a leer y va a declarar con fe todos los días Gálatas 3 y Efesios 1. 7 días, dice este ministro. Cuando la gente vio lo que había pasado, esta cita está muy interesante, ¿eh? Miren, ya la conocen, pero vamos a volverla a leer en el nombre de Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Hermanos, ¿cuántas veces? 4 veces esa cantidad. ¿Se dan cuenta? Me voy a regresar poquito, estamos en la 16, ¿eh? ¿Se dan cuenta aquí? En el Éxodo. Tercera o cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? 3 o 4 veces. Equivale a 3 o 4 veces eso. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y este hombre, ¿cuál era la 16, va? Esto no es casualidad, hermanos, esto no es casualidad. Él dijo, devolveré 4 veces esa cantidad. Se fijan que las deudas se pagaban hasta 4 veces. Aquí no solamente tiene un significado literal, sino metafórico, espiritual. Él quería devolverlo hasta 4 veces. Y Jesús básicamente le dijo, espérate. Le dice aquí, en esta parte, desde hoy
tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Qué pasó ahí? Lo salvó y lo perdonó. Le perdonó la deuda esa que él quería pagar 4 veces, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a hacer hincapié, que él pagó nuestra deuda. Esas 3, 4 veces que debíamos de pagar usted y yo, él ya la pagó. Él ya la pagó por nosotros. No teníamos cuenta de banco para pagar, la verdad, metafóricamente hablando. Asegúrese que el orientador haya perdonado a cada persona, especialmente a los familiares cercanos como el esposo, la esposa, la mamá, el papá, la hermana, el hermano, quien sea. Figuras de autoridad, incluso profesores, médicos, figuras de autoridad. Asegúrese que la persona entienda que debe honrar y perdonar a sus padres, de manera que les pueda ir bien y puedas tener larga vida en la tierra. ¿Sí? A la persona que estamos ministrando para la liberación de maldiciones generacionales, tenemos que trabajar mucho en este punto. Porque la gran mayoría de las personas, hermanos, ustedes se sorprenderían si es que no les ha tocado, que yo me imagino que sí. La gran mayoría vive con resentimiento y rencor hacia los padres. Hermanos, ¿cómo es posible? Yo atendí hace, ¿qué fue? Como 1 año y medio, casi 2 años, una hermana cristiana. No es de aquí ni de la universidad, ni 60 y pico de años, casi 70 años, la hermanita. Todavía ella tenía resentimiento y rencor con sus padres, que incluso ya estaban fallecidos. Hermanos, en el cuerpo de Cristo vemos mucha gente resentida con los padres. Y eso es una puerta de acceso enorme, enorme. Entonces, cuando estamos ministrando esto, que perdone, incluyendo padres, figuras de autoridad, esposo, esposa, exesposa, lo que sea. Asegúrese que la persona haya renunciado a cualquier maldición que le pueda haber impuesto sobre ellos a través de las palabras o de otras personas o sus propias palabras o cualquier maldición impuesta en ellos por otro, tal como la maldición gitana. Por ejemplo, las personas se maldicen a sí mismas diciendo, nunca seré bueno, etcétera. Las personas con autoridad relacional, tal como los esposos sobre las esposas o padres con hijos, también. Las maldiciones pueden ser colocadas sobre nosotros o nuestras familias por otras personas como brujos, curanderos, etcétera. Asegúrese que la persona tenga su fe centrada en Cristo. Por eso, hermanos, por este punto 4 principalmente, yo empecé con esa cita bíblica donde Jesús dijo, consumado es. Porque para ministrar a la persona que le estamos ministrando para la maldición generacional, tiene que tener de entrada el conocimiento total de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que significa. Y si usted le puede enseñar a profundidad, lo más que se pueda, el significado de la sangre, amados, qué mejor. Qué mejor. Que de hecho ahí en el canal de YouTube tengo una clase hablando de la sangre y el agua de Cristo. La sangre y el agua, no solo la sangre, el agua también. Está muy profunda. Los invito a que la vean. Si gustan, se las envío más al ratito para que la vean, mis hermanos. Es toda una clase hablando de la sangre de Cristo. Punto 5. Asegúrese que la persona haya limpiado su casa de cualquier objeto demoníaco, como tallas u otras cosas, tal y como nos da la instrucción en Deuteronomio 7:26.
Asegúrese que la persona a la que usted está ministrando haya confesado sus pecados, lo que sea, y renunciado a ellos en el nombre de Jesucristo. Adulterio, aborto provocado, lo que sea, lo que esté oculto, ¿sí? Lujuria, pornografía, alcoholismo, robo, ira, lo que sea, que confiese y renuncie. Asegúrese que la persona haya renunciado a todas las religiones falsas también, tradiciones y herejías. No, es que yo fui una vez, un ejemplo, ¿no? Fue una vez a que me leyeran las cartas que nos dice la persona que estamos ministrando. También va a tener que pedir perdón de eso y renunciar también. Asegúrese que la persona renuncie a los pecados de sus ancestros después que haya perdonado y honrado a sus padres. También puede apoyarse en Gálatas 3:13 al 14, especialmente lo que está contenido Éxodo 25, Deuteronomio 28, 15 al 68. Por eso les decía, léanse todo Deuteronomio 28. Asegúrese que la persona no esté usando ningún dije, collar, pulsera, algún objeto similar que pueda causar actividad demoníaca. Eso nos pasó justamente en una liberación ahí en la iglesia, mis hermanos. Pero bueno, después les cuento. La persona que estaba en liberación todavía traía algunas cosas colgando y colguijes, y esto estaba entorpeciendo la liberación. Pídale a la persona que lea en voz alta las escrituras de sangre incluidas en el anexo. Les voy a estar enviando ese anexo. Especialmente las que se relacionan con nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Recuerde que el agente de salvación es el Espíritu Santo, no usted ni yo. Amén, amén. Somos vasijas, somos instrumentos, gloria a Dios por eso. Somos hijos de Dios con autoridad también, porque ahorita hablamos de la autoridad también, pero el agente de salvación y liberación es el Espíritu Santo. Anime a las personas a arrojar los espíritus respirando fuerte, tosiendo, lo que sea, lo que usted ya sabe. ¿Sí? Y aquí, hermanos, hay oración sugerida respecto a las maldiciones, oración sugerida respecto a las ataduras del alma, oración sugerida contra los votos internos, oración contra las declaraciones y maldiciones. Esta está repetida. Sí, es la misma. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Recordarle esto y enseñárselo a la persona o a la familia que estemos ministrando en rompimiento de maldiciones. Ya lo que debían nuestros antepasados, nuestros padres, hermanos, después de haber hecho todas estas, perdón, renuncia, todo esto, recordarle que de aquí para adelante ya todo es nuevo. Y el que debe habitar la casa es el Espíritu Santo. Porque si, aunque se haya hecho la liberación de las opresiones, lo que sea, el Espíritu Santo no va a habitar, pues es peligroso. ¿Sí? Hablarle a la persona que estemos ministrando, hermanos. Espérenme tantito, déjenme, voy por un librito. ¿Dónde está eso? Espérenme. Yo tuve una gomita. ¿Dónde está?
Ah, ya. Ya, hermanos, les quiero hablar rápidamente ya para terminar de la expiación de pecados, pero quería basarme en mi librito ya para terminar la clase. En la página 177 es donde explico eso, de este libro, ¿sí lo ven? Sí. Para quienes después gusten adquirirlo, 52 semanas con Dios, está en Amazon. Bueno, expiación de pecados. Expiación viene del hebreo kippur, que quiere decir cubrir o borrar. Cubrir o borrar, ¿qué? El pecado, ¿sí? Y para la expiación de pecados hay 5 elementos, que por eso saqué el libro, porque aquí los tengo. Elemento número 1, el pecado del hombre. Para que exista expiación de pecados debe existir los 5 elementos. 1, el pecado del hombre, que lo vemos en Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Elemento número 2, derramamiento de sangre. Para que haya expiación de pecados debe haber derramamiento de sangre. Leemos en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Claro, está aquí en la palabra. Elemento número 3 de la expiación, sacrificio de un sustituto. ¿Quién es el sustituto? Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar, Él nos sustituyó. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él tomó ese lugar en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Elemento 4. Transferir culpa al sustituto. ¿Quién es el sustituto? Jesucristo. Mi culpa se le transfiere a Él. Lo leemos en Isaías 53, 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, tal cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Es el cuarto elemento. El quinto y el último, para que haya expiación, estamos hablando de esta expiación de pecados, que es importante conocerlo para las maldiciones también generacionales y para la liberación y salvación. Elemento 5, perdón de pecados. Romanos 3, 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Recapitulando, para la expiación, 5 elementos. 1, el pecado del hombre. 2, derramamiento de sangre. 3, sacrificio de un sustituto. 4, transferir culpa al sustituto. Y 5, perdón de pecados, para que haya expiación. Y finalmente, mis hermanos, cerramos con la misma cita bíblica con la que empezamos. Recordar que ya está ganada. ¿Sí? Y está ganada la batalla y está pagada. Hermana Alejandra, tengo una duda. Sí, hermana. Antes de que se nos pasen las emociones, hermana, ¿qué son votos? Votos, ¿cómo dijo una de los aspectos? Votos privados, votos ocultos, votos.
una de los aspectos que hay que quitar. Sí, hermana, hay diferentes tipos de votos. Puede ser por medio de nuestras palabras, ahí puede ser por medio de pactos, de promesas, como por ejemplo el casarse en yugo desigual. Ahí son diferentes tipos de votos, Ujú. por los cuales también tiene acceso los demonios, acceso de entrada, puntos de acceso es la palabra. Hermana, quiero tomar un minuto. Sí, hermana. Les he comentado que yo fui religiosa por 35 años, estuve en la Iglesia Católica y ahí nos invitan no nos invitan, sino es un, un compromiso que nos invitan desde a casarnos con Dios y se tira en el suelo, le ponen una manta blanca, le arrojan pétalos de rosas y hay votos precisamente que para siempre de castidad, de pobreza y de obediencia. Hermana, gracias por compartir eso, hermana, muchas gracias. Lo voy a compartir rapidito. Hace tiempo, va de la mano con lo que usted dice, qué importante es eso que usted está comentando. Empecé a atender en consultas psicológicas, pero pues no solamente psicología, administración y todo eso, a una hermana que me decía, hermana, mi esposo prácticamente no quiere estar conmigo. No quiere estar conmigo. Y yo no conocía absolutamente nada, no conocía al esposo, no conocía su pasado, no conocía nada. Y de pronto el Espíritu Santo me dijo, él hizo votos, hablando de esos votos. Uh-huh. ¿Y qué cree? Le digo, invítelo por favor a la otra sesión, no sé qué, no sé cuándo. Resulta entre la plática, entre el interrogatorio y todo, que él hizo algo parecido a usted. Él había estudiado en el seminario para sacerdote. Santo. Uh-huh. Y había hecho prácticamente los mismos votos que usted, parecidos. Y por eso todavía había ataduras. Aquí Sí, quiero hermana. indicar que esos votos se tienen que renunciar, hermana. Se tiene que renunciar en el Fíjese, nombre de Jesús. ¿Mm? perdón, hermana, y fíjese que cuando me iba a bautizar, estaba yo para bajar a las aguas bautismales, me dio una parálisis en mi cuerpo, no me podía mover, las piernas no me respondían, no, era un dolor intenso, yo ya estaba a punto de bajar a las aguas bautismales y mi esposo, que es un hombre de oración, al ver esto me hizo una oración de ¿cómo se dice? De sanación o de expiación. Y entonces Ajá, dice, todo compromiso que hiciste con la Iglesia Católica, todo compromiso que hiciste con el Vaticano se va en el nombre poderoso de Jesús, son hermana. votos. Diciendo eso, yo dije dentro de mí, aunque sea arrastrando, pero yo me voy a bautizar y sentí Dios. una liberación. Lo que usted vivió, amada hermana, era una opresión demoníaca Santo. por los votos que usted había hecho. Y sabe que su esposo, que es sabio en haber hecho eso, esa oración que hizo. Y sabe que si tuvo mucha validez su oración, de cualquier hermano hubiera sido válido, pero en este caso en particular tuvo mucha validez, por así llamarlo, porque él es una figura de autoridad en su vida, él es su esposo. Amén. Él tenía la autoridad de declarar eso en el nombre de Jesús. Que no estaría mal que en algún momento usted, aquí hay algunas ideas de oración, o usted puede hacer esas oraciones de renuncia, de cancelar esos votos. Esos fueron unos votos que se hicieron. Sí, hermana. Se los Sí, comparto con mucho, pues ahora sí, con mucho respeto, porque ahora sí que el Señor me liberó a tiempo de esas ataduras. amén. Porque la palabra de Dios, me dijo mi esposo, es que dice que los que tienen esas doctrinas de demonios que no se casen, porque yo no me quería casar. No, 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 es que como o le sirves a Dios o le sirves a tu esposo, porque esa mentalidad de la castidad. Sí, hermana, sí, exactamente. Sí, gracias por compartirlo. Renunciar y ¿sabe qué? Véase, se las voy a enviar, véase la enseñanza esa que hice de la sangre de Cristo, también le va a ayudar muchísimo,
muchísimo, muchísimo. Que muchas cosas estoy segura que ya las conoce, pero algunas otras cosas le va todavía a aportar algo más. Amén. Gracias, hermana, gracias. No, Sí, gracias a usted, amada hermana. Amén, amén. Y pues bueno, mis hermanos, fue una clase larguita, nos pasamos de tiempo, pero está bien porque es un tema importante, un tema que lo Fue amerita. alimenticia, eso fue un alimento para nosotros. Gloria a Dios, hermana. De verdad que estamos bien nutridos en eso. Mire, yo me he quedado, digo, Dios mío, la gloria y la honra es tuya. Amén, amén, Siga amén. esa sabiduría. Es la herencia de los hijos, ¿verdad, hermana? Bienvenida, es la herencia de los Sí. hijos, la liberación también. Somos Hay llamados. muchas maldiciones que uno no lo sabía. Amén. Y Fíjense, uno va cada día aprendiendo y así. el pueblo de Egipto, Dios mis mío. hermanos, el pueblo de Egipto, acuérdense que el Señor no los quería en esclavitud, pero cuando los saca de Egipto a los israelitas, prácticamente, ¿qué les dice tanto en el Éxodo, en Deuteronomio, todo eso? ¿Qué les dice? Prácticamente que se aparten, que no vuelvan a cometer esas prácticas, ¿verdad? Que eso que habían aprendido con los egipcios, a adorar dioses paganos, a muchas cosas, incluso hasta inmoralidad sexual, me atrevo a decir que también lo aprendieron, muchas cosas. Y a nosotros, su iglesia, nos sacó también de Egipto, hermanos, metafóricamente o espiritualmente hablando. Sí. No nos quiere y nos dice también que no volvamos a esas prácticas que teníamos cuando pertenecíamos al mundo. Santo. Sí. Por eso dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Santo que es apartados para el Señor, eso es ser santos, no es ser perfectos porque no lo somos, es estar apartados para nuestro Señor. Todos los discípulos del Señor siempre se guardaban para Dios, siempre. Y los portales hacen mucho daño al cristiano. Cuando se abren portales, cuando se abren brechas. Cuando un cristiano vive en intimidad con Dios y tiene búsquedas, porque mucha gente me dice que mire, ese hombre hace milagro, pero voy a ver la búsqueda que se hace, que él hace, la intimidad que tiene para hacer ese milagro, porque el Señor ayer y siempre. Y entonces hay muchos que no creen en los milagros, pero sumérgete, éntrate en la presencia de Dios, busca de Dios, no habrá brecha. Y si abre brecha, si tú abriste una brecha, arrodíllate, humíllate y pídele perdón y no vuelva a la concupiscencia otra vez. Amén, amada hermana. Sí, exacto. Porque qué diferencia tenemos los que tenemos al Espíritu Santo. Sí, podemos cometer errores, seguimos cometiendo pecados, somos de naturaleza caída, pecaminosa. Pero como dice la hermana Bienvenida, inmediatamente irse a arrodillar e ir a pedir perdón al Señor y misericordia y favor y gracia. Yo para menos cansada, ya que se está terminando. Cuando yo entré que ya me iba para médico, que a mí me iban a pensionar con una miseria, el Señor me administró, no te van a pensionar con eso, te voy a dar una pensión digna. Vete al hospital a levantar a los paralíticos, darle vida a los enfermos a través de mí. Cuando yo entré, la primera mujer que salió, que se paró, fue una que estaba que la iban a llevar para la morgue. A Dios sea toda la gloria y quedó delante de él. Después otra con un cáncer de lengua. Después otro que no caminaba, que me iba a dar hasta 6 casas. A Dios sea toda la gloria. Y ese día Dios hizo y me envió ahí para que yo levantara a esa gente a través de él. Y todo el mundo que entraba, bienvenida, fulana, ven acá, ¿qué es lo que tú llevas? Aquí hay algo raro. Un médico, un pastor se sanó de una leucemia. A Dios sea toda la gloria. Cuando el Señor le he dicho yo, muchas veces le he pedido perdón, Señor, perdóname. Cada rato, perdóname. Si algo yo he hecho, perdóname. Yo fui a buscar unos papeles de educación y había un pastor y lo que me faltó el pastor fue darme golpe. Y no lo he conseguido. Hasta golpe. Yo dije, me quedé mirando. Digo, Dios mío, pero eso no es un pastor. Porque la persona tiene que sea pastor, líder, guardarse para Dios. Amén, hermana. Sea lumbrera.
Hasta aquí llego para que no le Hay conté. diferentes tipos de pecado, esto ya sería otro tema, pero hay pecados contra, bueno, todos son contra Dios en general, pero caen, por así decirlo, como en subcategorías, entre comillas, hablando. Pecados contra Dios, pecados contra nuestro hermano, nuestro prójimo, pecados contra nosotros mismos, contra el templo del Sí, Espíritu Santo. sí, Y el dentro pecado. de ellos también hay pecados por omisión, de muchas cosas, de palabra, de omisión, y todos los días debemos de pedir perdón. Todo lo que... Hasta con usted mira si a veces peca. Sí, Y hay que hermana, pedirle perdón a Dios, humillarse. sí, hermana, No, tía. sí. Humillación, No, humillación ante el Señor, que es lo que hizo Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel tenía ya días, si mal no recuerdo, 21 días, orando, clamando, intercediendo? Y cuando llega el ángel del Señor, le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día, fíjense, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Pero sí, porque Daniel era un hombre amado, lo encontraron frente a la puerta de Jerusalén cuando lo iban a buscar. Lo vieron orando, era un hombre apasionado a la oración. Y que se humillaba, hermana. Y se Por humillaban. eso tuvo respuesta a su oración. Sí. Lo metieron en pozo, lo metieron en leones, fue a un sitio de babilónico donde estaban los peligros, donde estaban los paganos, estaban los corruptos, y aún él no se humilló ni se contaminó, porque ya el Espíritu Santo lo seguía, le decía, antes tú vas a entrar, no te contamines ni coma comida del rey. Y él no lo hizo, él fue dirigido por el Espíritu Santo. Que si nosotros dos fuéramos así, nosotros hubiera un país y naciones paradas. Principio bíblico para la oración, humillación, como Daniel. Amén. Desde el primer día, aunque él no le llegó hasta el día 21, y le digo yo, la estafeta del cielo, hasta entonces no le llegó su paquetería, su paquete, hasta entonces, pero desde el día 1, hermanos. Bueno, mis hermanos, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, que tengan una bonita, feliz y bendecida noche. Nos vemos el otro sábado, si Dios lo permite. Sí, le voy a mandar, le voy a hablar para que me mande los libros, porque yo estoy sacándolo y yo no me entiendo bien a veces sacando los libros. No, ya no batallé, hermana, yo se los mando el lunes. Sí. Ahorita les voy a enviar la de la clase de la sangre de Cristo para que la vean cuando puedan. Sí, ya yo casi le he visto, yo le he visto toda casi. Sí, hermana. Dios me los guarde a todos. Dios les guarde. Amén. Yo me le bendiga a todos. Shalom.